Muy bien, gracias por la presentación. También no quiero dejar de felicitar a todos los consejos regionales que han participado para llevar a cabo esta Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importante que todos los sectores, todas las regiones, se dé a conocer estos temas, ya que son importantes para poder conocer y saber cómo se puede identificar un peligro, cómo se identifican los factores de riesgo a los cuales nosotros estamos expuestos. Bien, hoy día vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros, es acerca de conceptos de I+C, definiciones importantes y qué metodología nos presenta la ley 29783 a través de su decreto la 050-2013, que debemos nosotros de adoptar cuando vamos a iniciar la implementación o la elaboración de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. ¿Ya? Bien, continuamos. Bueno, ya me hicieron la presentación, ahora vamos a ver este tema importante para todos nosotros. Es identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, más conocido como el I+C. ¿Continuamos? Ahora, debemos saber primero qué significa el I+C. Como ya hemos venido recibiendo las capacitaciones anteriores de diferentes expositores y nos han mencionado ya que el I+C de por sí es un documento de gestión. Es un documento de gestión obligatorio que debe ser exhibido por el empleador, ¿no? Y a este documento de gestión también tienen acceso todos los trabajadores, deben tener acceso a este documento de gestión. Por eso les mencionaba en la capacitación anterior que estos documentos obligatorios también tienen que ser visibles en la empresa, ¿verdad? Cuando un trabajador solicite información, necesito ver el I+C, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a ese trabajador que se ha elaborado el I+C, ¿no? De esta forma. Por lo tanto, una vez que se ha elaborado el I+C, se tiene que publicar en un lugar que sea estratégico, donde todas las personas, todos los trabajadores puedan observar esta elaboración, esta matriz de I+C. Bien, entonces, es un documento de gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante el cual se van a detallar, ¿qué cosas se van a detallar? Los peligros que se han identificado en cada puesto de trabajo. ¿Para qué se identifican estos peligros? ¿Para qué nosotros necesitamos saber qué peligro se encuentra en cada puesto de trabajo? Porque nosotros necesitamos evaluar ese peligro, determinar cuál es el nivel de riesgo que presenta este peligro. Este peligro puede ser tolerable, puede ser trivial, puede ser moderado o puede ser importante. ¿Qué valor tiene este peligro? Entonces, todo esto tenemos que tener conocimiento, ¿no? Y luego de una vez que hemos determinado el nivel de riesgo, podemos determinar las medidas de control, ¿no? De acuerdo a las jerarquías de control que ya conocemos también, ¿no? Entonces, ¿y esto para qué? Para resguardar, para garantizar lo que es la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Bien, entonces esto nunca se olvide, el I+C, documento de gestión que identifican los peligros y luego se hace una evaluación de estos peligros para determinar el nivel de riesgo y de esta forma poder garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. Bien, continuamos. Bien, aquí también tenemos otra definición. Esta definición lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo la 024, que es de minería. ¿Y qué nos dice este reglamento? Este reglamento nos dice que el I+C es un proceso sistemático que se utiliza ¿para qué? Identificar peligros, evaluar los riesgos y los impactos y de esta forma poder implementar los controles, ¿no? ¿Con el propósito de qué? De reducir los niveles establecidos según las normas legales vigentes. Es una definición que ustedes lo van a encontrar en donde en la resolución ministerial, en el Decreto Supremo 024, que es un reglamento para minería. ¿Continuamos? Asimismo, en la resolución ministerial 050-2013, ¿qué nos dice esta resolución ministerial? ¿No? Que es la acción de poder observar, de poder identificar y analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con qué?
aspectos del trabajo, ambientes del trabajo, estructura, instalaciones, equipos de trabajo como maquinarias y herramientas, y así también como los riesgos que podemos encontrar en riesgos químicos, físicos, biológicos, disergonómicos presentes en nuestra organización. Como le mencionaba, nosotros, y creo que en su mayoría de los participantes de esta jornada nacional somos profesionales de la salud. Nosotros ya de por sí estamos expuestos a una multiplicidad de factores de riesgos en las diferentes áreas. Estamos en el área de UCI, estamos en el área de neonatología, estamos en el área de pediatría, de emergencias, diferentes áreas que tienen una multiplicidad de factores de riesgos, ¿no? Podemos encontrar riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biológicos. Los biológicos estamos expuestos, todos los profesionales de la salud, estamos expuestos a hongos, virus, bacterias, ¿no? Cuando tenemos un accidente punzocortante, por ejemplo, ¿no? Riesgos disergonómicos, cuando estamos en hospitalización y hacemos el traslado de personas que de repente tienen un peso más que el de nosotros, ¿no? Entonces, personas que son obesas, tienen un sobrepeso y nosotros hacemos el traslado, cuando hacemos el cambio de cama, cuando hacemos el baño en cama. Entonces, esos factores, estamos expuestos a todos esos factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Y están presentes en nuestra organización, están presentes en el hospital, ¿no? El personal de limpieza, el personal de servicios generales que se encuentra en el área eh, de almacén, que se encuentran en su propio trabajo, en su puesto de trabajo, ¿a qué se encuentran? A riesgos químicos, ¿no? Están expuestos a, pues, a diferentes sustancias, lejías, otras sustancias que utilizan, ¿no? Incluso los personal de limpieza que utiliza para desinfectar el área del laboratorio, de la morgue, ¿no? Están expuestos a diferentes factores de riesgo, ¿no? Y en este caso, químicos. Por eso es importante conocer la definición de qué significa el IPRC. La RM, la 050-2013, es bien clara y nos dice que es el proceso, la acción de observar, identificar y analizar a qué peligro nos encontramos expuestos. Entonces, como nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que saber qué significa IPRC, para que cuando el área de seguridad nos pide el apoyo, nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que apoyar al área de seguridad a identificar estos peligros. Como les mencioné, la responsabilidad no recae todo sobre el área de seguridad, sino que también se necesita la participación activa de todos los trabajadores, en este caso de todos los profesionales de la salud, del área administrativo también se necesita el apoyo, porque somos nosotros que conocemos a qué factores nos encontramos expuestos y a qué peligro nos encontramos expuestos. Y es necesario mencionar ello para que se puedan tomar las medidas de controles correctas. Que las medidas de controles sean eficaces, tenemos que hacer una buena identificación de peligros. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Luego aquí tenemos, este es un modelo, por ejemplo, que nos presenta la resolución ministerial 050. Ustedes, si se van a sus anexos, van a encontrar, busquen esta resolución, la 050. Si se van a sus anexos, van a encontrar este formato. Es un formato que se utiliza para la identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales. Este formato consta de 3 partes y en realidad hay diferentes formatos, pero siempre van a tener estas características. 3 partes van a contar. Identificación de peligro, que tiene que ver con el área, operación, el proceso o las actividades que se realiza en cada puesto de trabajo. También te determina qué número de trabajadores, ¿no? Cuántos trabajadores hombres o cuántos trabajadores mujeres tenemos en nuestra organización. El número de horas a los cuales que están trabajando cada persona, ¿no? Y en cada actividad también. Identificación de factores de riesgo. Ahí vamos a colocar todo lo que son los peligros que hemos identificado. Hemos identificado el peligro de piso mojado, colocamos ese peligro, ¿no? Todos los peligros que nosotros vamos identificando, lo colocamos en ese sector, ¿ya? Entonces, consta de 3 partes. Identificación de peligros, que tiene que ver con esos parámetros que le he mencionado, y la evaluación de riesgos, que ya lo vamos a conocer. Siempre recuerden que para hacer una evaluación de riesgo es la probabilidad por las consecuencias. Estas 2 factores, estas 2 variables, la multiplicación de estas 2 variables me van a dar el nivel de riesgo.
Ya nosotros vamos a poder determinar el nivel de riesgo. Y la última parte que tiene que ver con las medidas de control. ¿Qué medidas de control vamos a tomar para este nivel de riesgo, ¿no? Siempre las medidas de control se toman de acuerdo a la jerarquía de control, que primero es la eliminación, sustitución, control de ingeniería, y luego viene pues el control administrativo y en los equipos de protección personal. Siempre, ¿ya? La medida de control están relacionados siempre a la jerarquía de control. Hay que priorizar, ¿ya? De acuerdo a la jerarquía. Entonces, todos los formatos que ustedes pueden encontrar siempre van a tener estas tres partes, ¿ya? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y lo que son las medidas de control. Eso es uno de los formatos que nos presenta la ARM, como les menciono. Ustedes pueden utilizarlo como base para que y determinen qué peligros existen en su puesto de trabajo, ¿no? Y de esta forma, evaluar y determinar las medidas de control. Continuamos. Bien, ahora vamos a ver qué son los conceptos para tener claro. Yo les he enseñado un formato donde vamos a identificar los peligros, pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿No? ¿Qué es una medida de control? Entonces, peligro, como también lo define nuestra ley, nuestra normativa madre, la ley 29783, ¿no? Es toda fuente, es toda situación o es todo acto que tiene la característica de ocasionar daño. Es un ejemplo clarísimo que ustedes pueden ver la fuente, por ejemplo, una máquina en operación, una máquina que está prendida, que está operando, tiene la característica de generar un daño, ¿no es cierto? Un ejemplo de peligro en situación, ¿no? Trabajos que se requieran realizar a 3 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Trabajos en altura. Es una situación, ¿no? Que tiene la característica de que haya un daño, haya una lesión a la persona, ¿no? Si no tenemos, si el personal no tiene el arnés, eh, los estantes no están bien colocados, no están bien posicionados, puede caerse la persona y puede tener una fractura, incluso llegar hasta la muerte. Entonces, esto es una situación. Un acto, usar baldes como base de trabajo, ¿no? Son actos inseguros que podemos realizar nosotros como trabajadores, ¿no? Pero que lamentablemente pueden tener una consecuencia grave, moderada o también incluso letal, ¿ya? ¿Qué es un riesgo? La probabilidad de que un peligro se materialice y genere un daño, ¿no? Ya les mencioné, el peligro es la máquina en operación. ¿Cuál es el riesgo? De que la persona que esté manipulando esta máquina no tenga los cuidados correctos y pueda generar un enganche de alguna prenda y le pueda generar un daño, ¿no? Incluso puede generar atrapamiento, puede generar amputaciones de alguna parte del cuerpo, ¿no? Igualito, ¿no? Tenemos la situación. ¿Cuál es el peligro? Que la persona está trabajando a una altura de 3, 4 metros. ¿Cuál es el riesgo? Que puede haber una caída a desnivel, ¿no? A distinto nivel, a desnivel. Puede haber una caída y puede generar fractura, puede generar incluso la muerte, ¿no? En el otro, acto inseguro, que es un peligro latente, ¿no? Que esté trabajando teniendo como base un balde. ¿Cuál es el riesgo? De que se caiga esta persona, ¿no? Y también sufra un accidente. Entonces, estos conceptos nunca se olviden, tienen que tenerlo bien mapeado para que de esta forma ustedes puedan hacer una buena identificación de peligros, ¿ya? Para hacer la elaboración de la matriz IPERSEC. Ahora, continuamos. ¿Qué tipos de peligro vamos a encontrar en nuestra organización, en nuestro puesto de trabajo? Podemos encontrar estos distintos tipos de peligros, peligros físicos, químicos, mecánicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos, físicos. Esos son los tipos de peligros que nosotros podemos encontrar en nuestra organización, en nuestro puesto de trabajo. Entonces, acá hay un ejemplo de cada uno, pero lo más común, por ejemplo, si encontramos los peligros mecánicos, ¿no? Cuando tenemos maquinaria en operación. Por ejemplo, en el área de eh, laboratorio, hay equipos que están, ¿no? En operación, en el área de servicios generales, hacen manipulación de maquinarias que son eléctricos, ¿no? Que están en pleno movimiento y que pueden generar
¿no? El riesgo de que pueden generar amputación, pueden generar cortes, ¿no? Riesgo químico, ya les mencioné, igualito el área de servicios generales, ¿no? Hace trabajo de pintura, hace trabajo de instalaciones donde tienen que soldar, están expuestos a estos humos también, ¿no? Partículas de humo, y así diferentes peligros vamos a encontrar en nuestra organización. Peligros ergonómicos, los peligros físicos, locativos, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar un montón de peligros en nuestro puesto de trabajo y nosotros también tenemos que saber qué tipo de peligros es. ¿Es un peligro químico? ¿Es un peligro físico? ¿Es un peligro ergonómico? ¿Qué tipo de peligro? Para poder adoptar la medida de control más efectiva. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos conocido estos conceptos básicos y que tenemos que tenerlo bien en cuenta, vamos a también a buscar en qué documentos yo puedo encontrar peligros y riesgos. ¿Continuamos? Por ejemplo, aquí te dice cómo identificar los peligros y riesgos. No solamente es para no solamente en la matriz y per se tú puedes identificar peligros, no. Recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de procesos, un conjunto un sistema, es un conjunto de documentos, ¿no? Que tiene que ver con lo que son también auditorías, ¿no? Las auditorías, todos son documentadas. Si revisamos esas auditorías, vamos a encontrar, pues, no conformidades, conformidades, y ahí también podemos encontrar qué peligros y qué riesgos tenemos en nuestra organización. Cuando hacemos nuestras inspecciones planeadas o inopinadas, también van a terminar en un informe. Inspecciones. He realizado inspección del área de nutrición, en el área de cocina del hospital o en cualquier otro ambiente y voy a terminar con un informe. He observado, he visto estas características tal, tal, por ejemplo, las ollas que están en mal estado, las licuadoras que están fallando y sin embargo siguen trabajando con esa licuadora, la cocina industrial que está en malas condiciones, ¿no? Y hay cables eléctricos, hay fuga de agua, ¿ve? Todos los peligros yo voy identificando a través de una inspección. Entonces, todas las inspecciones terminan un informe y también puedo revisar qué inspecciones ha realizado en el mes de enero, febrero, marzo y puedo basarme también para hacer mi matriz IPERSE. Cuando se hace la evaluación de riesgos, ¿no? Cuando también se hacen los permisos de trabajo, cuando se observan comportamientos o actos inseguros por parte del trabajador, ¿no? Entonces, todas estas herramientas nos van a ayudar a elaborar planes de acción, acciones preventivas, instructivos, para saber qué cosas funcionaron antes. ¿Ya? Entonces, en estos documentos también vamos a poder identificar peligros y riesgos, ¿no? Porque a veces, muchas veces, cuando vamos al área a hacer la identificación de peligros, no hacemos una buena observación, ¿no? Vamos, pero no hacemos algo ligero y no hacemos algo tan detallado, tan minucioso, que es lo que se necesita para nosotros implementar las medidas de control o las medidas correctivas. Entonces también nos basamos en los documentos, ¿no? Documentos de auditoría, documentos de inspecciones, documentos de eh, por ejemplo, los ATS, permiso de trabajo, las observaciones que hemos de comportamiento que tú puedes observar también en toda tu organización, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Tienen un comportamiento o actitud negativa, positiva? ¿No? ¿Cuál es el nivel de comportamiento? Eso también sirve para poder identificar los peligros y riesgos, ¿ya? Muy bien, continuamos. Luego tenemos, y acá vamos a la parte más importante. ¿Qué requisitos se necesita para nosotros elaborar un IPRC? Si ya tenemos un IPRC elaborado, nosotros vamos a diferentes instituciones y podemos ver que existe un IPRC, pero este IPRC está desactualizado. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para nosotros elaborar y actualizar el IPRC? Primero tenemos que tener mapeado cuáles son las actividades rutinarias que hay en mi organización, qué actividades son rutinarios y qué actividades no son rutinarios, que me puedan generar algún tipo de lesión o daño a la persona, ¿no? También las situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en otras ciudades puede haber huracán, en Perú no hay estas situaciones, pero puede haber otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en minería, donde las situaciones del clima es demasiado fuerte, hay mucho frío, entonces ahí también se tiene que evaluar las situaciones de estacionales, ¿no?
Condiciones de trabajo existente previstas. También se tiene que evaluar ese punto, ¿no? En qué condiciones está trabajando el personal. Cuenta con sus EPPs, cuenta con los equipos que estén en buen estado, se cuenta que estén siguiendo las normas de tránsito o están siguiendo las pautas que se les está indicando o no están. ¿En qué condiciones están trabajando? Resultados de investigación o accidentes y reportes de enfermedades ocupacionales. También es importantísimo para nosotros actualizar nuestros IPRC, ¿no? Si tenemos un IPRC de 2017, 2000, y estamos en 2024, tenemos que actualizar. Entonces, ¿cómo también lo voy a actualizar? Evalúo, ¿no? Mis reportes de accidente. ¿Cuál es mi índice de accidentabilidad que yo tengo en mi empresa? Tengo 10 accidentes por mes, 20 accidentes por mes. ¿Cuánto es mi índice de accidentabilidad? ¿Cuánto es el reporte de incidencia de enfermedades ocupacionales? ¿Cuántas enfermedades ocupacionales estoy reportando al mes o no sé, trimestral? ¿Cuánto es el reporte, el número? Entonces, eso también es un factor importante para nuevamente revisar la matriz IPERTE, ¿ya? Porque no es normal que se esté reportando pues 10, 15 accidentes al mes o trimestral, ¿no? Y enfermedades ocupacionales también, 3, 4. Entonces, ¿qué está pasando? Algo no estamos mapeando, algo no hemos identificado. Puede ser que la matriz no esté, no se ha identificado todos los peligros, porque si no, se hubieran tomado las medidas de control, ¿no? Entonces, eso es un factor importante para nosotros actualizar nuestra matriz IPERSE. Peligros que guardan relación con el medio ambiente de trabajo, ¿no? También es importante, eso también. Todos los peligros que estén en el ambiente, por ejemplo, hay hospitales que están demasiado alejados, ¿no? Y alrededor, pues, lamentablemente está en una zona de mucho peligro y el profesional, por ejemplo, sufre lo que son lesiones por robo. Incluso yo he visto personal de salud que han sido golpeados, han sido maltratados porque han sufrido daño por personas inescrupulosas, ¿no? Y eso también se tiene que mapear. Por eso son peligros que guardan relación con tu medio de trabajo, con tu centro de trabajo. Esas situaciones también se tienen que identificar. Por ejemplo, hospitales que se encuentran en una zona donde hay un tránsito fluido de buses, ¿no? De camionetas, ómnibus, de incluso estos trailers, ¿no? También se tiene que mapear, porque el profesional por estar cruzando rápido se puede accidentar. Entonces, esas situaciones también se identifican y se mapean en la matriz per se y se toman las medidas de control, ¿no? De repente colocar semáforos, no sé, poner una señalítica donde tengan cuidado, ¿no? Esas cosas también se tienen que identificar, no solamente dentro de la organización, sino también lo que está externo, ¿ya? Sí, siguiente. Luego también tenemos que identificar los datos estadísticos recopilados, dicen la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, es importantísimo, ¿no? Cuando se hace vigilancia de la salud, ¿qué significa? Se hace vigilancia de la salud a través de los exámenes médicos ocupacionales y se determina qué problemas se está hallando, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo personal de salud que el 50% de toda mi población tiene hipertensión, tiene factores de riesgos cardiovasculares, son obesos, son diabéticos, tienen 15 de ellos o 20 de ellos tienen enfermedad de cáncer, tienen, no sé, 15 de ellos o 30 de personas son diabéticas. Todos estos factores que competen lo que es la vigilancia de la salud se tiene que mapear también para poder actualizar el IPERC, ¿no? Sobre todo lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Si yo tengo 15 personas que tienen lesiones musculoesqueléticas, entonces, ¿en qué área está presentando estas lesiones, ¿no? Y ahí voy identificando, ¿qué puesto? ¿Cuál es su función de esa persona? Y si hace traslado de estos equipos o de cargas pesadas, cada cuánto tiempo, ¿no? Lo está haciendo, cuál es la frecuencia, el horario. Entonces, todo esto nos sirve, son características que nosotros necesitamos saber para poder actualizar o para poder elaborar un IPRC. Lo otro también tenemos que tener en cuenta a las personas vulnerables, ¿no? Madres gestantes, madres que están en periodo de lactancia, también a las personas que necesitan la protección de todos nosotros, ¿no? Personas con discapacidad que tienen ciertas limitaciones para poder trasladarse o para poder movilizarse, ¿no? Esas factores tenemos que tenerlos en cuenta, ¿ya?
Eso es muy importante cuando se va a elaborar un IPRC, no solamente para las personas que están en área operativa, sino también hay que ver las personas que tienen una cierta discapacidad, personas que están gestando y las personas que están en periodo de lactancia. También para ellos hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Siguiente. Bien, una vez que hemos observado cuáles son los requisitos mínimos que se necesita para actualizar o para elaborar un IPRC, recuerden que para elaborar un IPRC consta de tres fases, les dije, ¿no? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Bien, vamos a ver la primera fase, que es la identificación de peligro. ¿Y qué nos dice la 29783? La ley 29783 en su artículo 77 nos dice que la identificación de peligro es el proceso que debe ser efectuado por un personal competente. Por eso es como le mencionaba la capacitación anterior, ¿no? Que el que lidera o el que esté en el equipo del área de seguridad tiene que tener las competencias que se necesita, tiene que conocer, tiene que tener estudios, ¿no? Para que se haga una buena identificación de peligro. Y no solamente lo van a hacer ellos, sino que tiene que ser consultado con todos los trabajadores. Es por eso importante la participación de los trabajadores, de todo en realidad del área operativa, ¿no? Y no solamente de los trabajadores, sino también aquí se necesita la participación del representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o en su caso también puede ser el supervisor del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tienen que participar activamente en lo que es la identificación de peligros, ¿ya? Ahora, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para hacer la primera fase? El trabajo, donde estamos, qué trabajo estamos realizando, ¿no? El entorno o ambiente de trabajo, las estructuras, instalaciones, maquinarias y herramientas de trabajo, ¿no? Maquinarias y herramientas. Por ejemplo, estamos en el área del laboratorio donde hacen pues las pruebas de sangre en un aparato que de repente está mal logrado, está en mal estado, hacen el uso de baño María, del proceso de baño María, ¿no? Donde tienen los equipos en malas condiciones. Igualito pasa en el área de UCI, de sala de operaciones, ¿no? Donde la enfermera tiene que a veces contabilizar todos sus equipos, sus instrumentos quirúrgicos, cuando los códigos ya están prácticamente borrados, ¿no? Y hay un sobreesfuerzo de la visión que hace a la enfermera. Y sin embargo, nosotros a veces no mapeamos esos peligros, ¿ves? Entonces, todo se visualiza, no solamente se visualiza el entorno, el del área, no, sino también con qué equipo y con qué herramienta está trabajando este personal. Estos equipos y herramientas están en buen estado, cumplen con las características adecuadas, entonces eso también se identifica. Todo eso es un peligro para la persona, ¿no? Y así también, como les mencionaba, los riesgos, tanto químicos, físicos, biológicos, psicosocial, disergonómicos, que están presentes en la organización. ¿Ya? Muy importante esto de acá, los factores psicosociales también se tienen que mapear en la matriz IPERC. ¿Ya? Si veo personal que tienen, no sé, mi índice de incidencia de enfermedades, hay varias personas que están reportando que tienen ansiedad, que tienen depresión, también hay que tener bastante cuidado en eso, ¿ya? Bastante cuidado y también hay que mapearlo. Puede ser por diferentes factores que esté presentando este trabajador o todos los trabajadores estas características, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en cuando se haga la identificación de peligro. No solamente ver el área en general, sino también equipos y herramientas. Y en hospitales, mucho más. Hay que ser bien minuciosos para hacer una buena identificación de peligros. Siguiente, la siguiente fase es la evaluación de riesgo, ¿no? ¿Y qué nos dice también la ley 29783? Que para la evaluación de riesgos debe realizarse considerando la información sobre la organización, características de la organización, qué complejidad del trabajo, ¿no? Realiza este trabajador, los materiales que se utilizan, los equipos existentes, estado de salud de los trabajadores. Por eso es importante, ya ves que uno de los requisitos mínimos para actualizar o elaborar un IPRC, también es importante la vigilancia de la salud, que tiene que ver con el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.
Bien, una vez que hemos identificado los peligros, que es la primera fase, vamos con la segunda fase, que es la evaluación de los riesgos. Pero para evaluar se tiene que tener también ciertas características. Ahora, después de la evaluación de riesgos, ¿qué viene? Las medidas de control. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a aprender un poquito de qué son las medidas de control. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? En el cuadrado número 1 van a encontrar que el combustible está en el piso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peligro? Combustible que se encuentra derramado en la zona de trabajo. ¿Cuál es el riesgo? Puede generar, pues, una atmósfera explosiva, ¿no? Si alguien imprudente viene, bota, no sé, está fumando y al terminar bota las cositas al suelo y se puede generar una explosión. Entonces, ¿cuál sería la medida de control? Almacenar el combustible, alejarlo de posibles chispas, ¿no? Y colocar señalización que corresponde, ¿no? Esas son una de las medidas de control. El segundo ejemplo, podemos ver que en esta mesa hay un montón de herramientas, ¿no? Herramientas manuales que están desordenadas en el piso. ¿Cuál es el riesgo? Que cualquier persona puede ingresar a esta mesa, jalar un tipo de herramienta y puede sufrir cortes, puede sufrir golpes. ¿Cuál es la medida de control? Que tenemos que implementar un programa de orden y limpieza, conocido también actualmente como el programa 5S, que les recomiendo implementar en todas las áreas porque es muy bueno, es muy efectivo, da muy buenos resultados este programa de 5S, un programa de orden y limpieza, ¿ya? El tercer ejemplo, por ejemplo, traslado de equipos, ¿no? Que obstruyen la visibilidad porque ya está fuera de la visión de la persona, ¿no? Y está subiendo la escalera. ¿Cuál es el peligro? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esta persona que al tratar de subir las escaleras con estas características de cajas que sobrepasan, que prácticamente impiden la buena visión, tenga una caída a desnivel, ¿no? Las medidas de control, tenemos que capacitar a ese trabajador que se tiene que utilizar manual de cargas y un comportamiento seguro, ¿ya? Para que tenga un comportamiento seguro. Siguiente. Bueno, la siguiente tiene que ver también con lo que es una medida aquí podemos ver, por ejemplo, trabajos de limpieza, ¿no? Sobre escalera apoyada en la mampara, caídas a distinto nivel. ¿Cuál sería la medida de control? Implementar escalera telescópica con un personal de apoyo que se encarga de la sugestión de la escalera. Y así vamos a poder encontrar un montón de ejemplos de peligros, riesgos y cuáles serían las medidas de control. Recuerden que las medidas de control siempre tienen que basarse en una jerarquía que ya también ustedes tienen conocimiento, ¿no? A ver, eh, si hubiera, ¿qué más? Un momentito, por favor. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vamos a ver lo que es la evaluación de riesgos. Y en esta tablita sí me interesa que presten un poquito de atención. Como ya les había señalado, toda matriz de I per C consta de tres partes. Y lo más importante es que la primera parte, que es la identificación de peligros, lo podemos hacer fácilmente, ¿verdad? Podemos identificarla primero, identificamos el puesto de trabajo, que es un ejemplo de cómo vamos a hacer la evaluación de riesgos. El puesto de trabajo, ¿no? El puesto de trabajo acá, por ejemplo, operario de corte. La actividad, ¿cuál sería? El corte, ¿no? Corte, puede haber otros tipos de actividades específicos que se hacen en ese puesto de trabajo. La tarea, extendido, es un ejemplo. El peligro, movimiento repetitivo, máquina de corte atmosférica. Entonces, en el primer peligro, movimiento repetitivo, ¿cuál sería el riesgo? Exposición prolongada al movimiento repetitivo, ¿verdad? Requisitos legales, encontramos en la RM la 75, donde nos establecen las normas básicas de ergonomía. Entonces, la probabilidad va a tener tres, digamos, cuatro variables, ¿no? ¿Cómo se va a determinar la probabilidad? Primero, el índice de persona expuesta. Índice de procedimientos existentes. Existe procedimientos para
de norma básica de ergonomía, ¿cuántas personas se encuentran expuestos a movimientos repetitivos? Colocamos, si hay uno, uno, si hay dos, dos, si hay tres, tres, ¿no? Capacitaciones. El personal ha recibido la capacitación correspondiente sobre ergonomía para que aprendan a manipular cargas, trasladar cargas pesadas. ¿Ha recibido capacitación? Sí. ¿Cuántos? Revisamos. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido? Tres, cuatro, perfecto, se coloca. Entonces, una vez que ustedes hayan completado todas estas características de la probabilidad, se empieza a sumar. Para hallar el índice de probabilidad, sumamos, ¿no? 1 más 1, 2 más 3, 5. 5 más 3, 8, ¿verdad? Entonces el índice de probabilidad, 8. El índice de severidad es 2. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita qué método nos plantea también la resolución ministerial a 050 y ustedes van a poder determinar este valor. ¿Y cómo se determina el riesgo? El riesgo es la multiplicación de ambos, ¿no? Probabilidad por la severidad o también puede ser por la consecuencia. 8 por 2, 16. Si nos vamos a la RM, también nos indica el nivel de riesgo, cuáles son las puntuaciones del nivel de riesgo, ¿no? Puede ser moderado, puede ser un riesgo importante, puede ser un riesgo trivial o puede ser también un riesgo tolerable, ¿ya? Entonces, mucho depende de cuál es el número que te vaya a salir en el riesgo. Y de esta forma vamos a poder determinar y vamos a determinar la valoración del riesgo. ¿Qué nivel de riesgo tenemos, significa cada peligro? ¿Ya? Si este peligro tiene un nivel de riesgo moderado, quiere decir también la RM te da qué es lo que se debe hacer cuando es un peligro que tiene nivel de riesgo moderado. Incluso te especifica en un cuadradito que vamos a ver más adelante, si te dice, si es un riesgo moderado, no se puede trabajar, se paraliza la obra y se implementan las medidas de control, ¿no? Cuando es un riesgo importante, también te da las características. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú cuando es un peligro moderado, cuando es un peligro importante? Entonces así vamos a poder determinar, ¿no? Y la tercera fase que tiene que ver con las medidas de control. Ya les mencioné que las medidas de control se toman de acuerdo a las jerarquías. Tú identificas, este peligro, ¿se puede eliminar o no se puede eliminar? No se puede eliminar, perfecto. Lo ideal es que se elimine todo peligro. No se puede eliminar. Entonces me voy a la segunda fase. Este peligro se puede sustituir por otros equipos que sean mejores de repente, que estén más a la vanguardia, ¿no? Sí se puede sustituir, perfecto. Entonces se hace, ¿no? No se puede eliminar, no se puede sustituir, pero entonces intervenimos la tercera fase, que es la jerarquía, control de ingeniería, ¿no? De repente podemos ingresar con un ingeniero, no sé, y ver si a esta maquinaria le colocamos guarda, hacemos una modificación de este equipo o vemos otra manera de intervenir en este equipo para que no genere daño o lesión, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, no se puede eliminar, no se puede sustituir, no funciona el control de ingeniería, no funciona el control de administrativos tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? La última fase del control de la jerarquía de controles es dotar a los equipos con los EPPs correspondientes, ¿no? EPPs que estén reguladas en las normas también, que estén reguladas, EPPs que estén de acuerdo al tipo de peligros al cual se encuentra expuesto, ¿ya? Entonces, de esta forma es que donde nosotros vamos a hacer una buena evaluación de riesgo, ¿ya? Ahora, ¿qué te dice la RM, la 050-2003? Que para hacer la evaluación de riesgo te dan métodos. Nosotros vamos a encontrar un montón de métodos. Incluso puedes ver en la RM, la 050-2013, hay 5 métodos, ¿no? De los cuales vamos a pasar a detallar 2, que son los más importantes y que tenemos que conocer. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es el siguiente, ¿no? Que tiene que ver con los métodos. ¿Qué método vamos a aplicar para hacer la evaluación de... siguiente diapositiva, por favor. Aquí, perfecto. ¿Qué métodos utilizamos para hacer la evaluación de riesgos? Primero, la RM te dice, ¿no? Existen varios métodos para realizar el estudio, análisis y evaluación de riesgos. Entre ellos vamos a citar a 2, que son los más importantes, ¿no?
métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos que tienen que ver con la identificación de riesgos en el origen, en la estructura y en la secuencia con la que se manifiestan, ¿no? Cuando se convierten en accidentes. Y ahí te puedes hacer algunas, por ejemplo, clasificaciones, ¿no? Análisis histórico de riesgos, análisis preliminar de riesgos, análisis, ¿qué pasa si te puedes hacer preguntas, ¿no? Análisis mediante listas de comprobación. Entonces, esto es lo que nos menciona el método cualitativo. Ahora vamos a ver el método cuantitativo. También la RM nos menciona que se puede utilizar este método cuantitativo cuando la evolución probable del accidente desde el origen, ¿no? Fallos en el equipo, en las operaciones, hasta establecer la variación de riesgos con la distancia, ¿no? Eso es lo que nos menciona este método cuantitativo. Igual, se pueden clasificar, ¿no? Análisis cuantitativo mediante árboles de fallos, tú puedes determinar, ¿no? Qué tipo de peligro puedes encontrar cuando haces tu árbol de fallo, cuando implementas tu árbol de sucesos, también el análisis de causas y consecuencias, ¿no? El más conocido, el último método, que es el método, también encontramos hay 5 métodos, ¿no? Dentro de que les menciono es el método cualitativo, cuantitativo, el método comparativo y el método generalizado. Y dentro del método generalizado encontramos 3 métodos, ¿no? El método de evaluación 6x6, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, ¿no? Esto está dentro del método generalizado. Nos menciona, dentro del método generalizado, si ustedes revisan la RM, la 050-2013, van a encontrar 3 métodos dentro del generalizado. El método de evaluación de riesgo de 6x6, y el método 2 y el método 3, ¿no? Y el más conocido de ellos es el último método, el método 3, porque nos dice que este es un método más completo, es participativo, y también nos menciona que es un método integral, ¿no? Es interdisciplinario y también es participativo. Eso es lo que nos menciona, ¿no? Entonces, como estamos con el tiempo, vamos a pasar de frente al método 3. Al último método, por favor. 2 y el 3. Ajá, aquí. Vamos a poder detallar. Aquí, primero, ya les mencioné el cuadro general, que para hacer una evaluación de riesgos tenemos que tener en cuenta cuál es la severidad, ¿no? La severidad, las consecuencias y también es la probabilidad. Entonces, ¿qué nos menciona este método 3 según la RM la 050? Nos dice que es una metodología basada en un enfoque integral, interdisciplinario y participativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí qué es consecuencia y cuáles son las probabilidades. Para determinar la consecuencia nos dan tres parámetros que pueden ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, ¿no? Y cada uno de estos parámetros tiene sus propias definiciones. ¿Qué significa cuando el nivel de consecuencia es dañino? ¿Qué significa cuando el nivel de consecuencia es extremadamente dañino? Ustedes pueden ver ahí cuál es la definición, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno. Dañino, ¿no? ¿Qué significa? Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromisos de vida del trabajador, ¿no es cierto? Tales como, ¿qué tipo de lesiones pueden haber? Laceraciones, conmociones, puede haber quemadura, fractura, menores de dermatitis, pérdida, ¿no? Eso es lo que acabo de mencionar, se define como una consecuencia dañina para el trabajador, para la persona, ¿ya? Entonces, estos factores, estas variables de severidad, de las consecuencias, la probabilidad, hay que tenerlos muy en cuenta, porque estas cositas nos van a ayudar para hacer la valoración de riesgo, porque si nosotros no conocemos qué significa un, o sea, pues una consecuencia dañina, extremadamente dañina, no sé qué significa. Entonces, por eso la RM te da incluso estas como un modelo para que tú te puedas guiar, ¿no? Y hacer una buena valoración. Igualito,
Para determinar la probabilidad, tiene tres parámetros, ¿no? Las probabilidades pueden ser baja, pueden ser media o pueden ser alta. ¿Qué significa cuando la probabilidad es baja? Que el daño ocurrirá raras veces. ¿Qué significa cuando la probabilidad es media? Que el daño ocurrirá en algunas ocasiones. ¿Y qué significa cuando la probabilidad es alta? Que el daño puede ocurrir siempre o casi siempre. Entonces, la probabilidad por la consecuencia que nos da el riesgo, ¿verdad? Entonces, recuerden que las consecuencias es un evento específico y representa el costo del daño y la pérdida y la lesión. ¿Qué consecuencias puede haber? Por ejemplo, si tenemos piso mojado y un personal de limpieza está trabajando, nosotros podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que este trabajador se resbale? El número de veces que este trabajador se pueda resbalar. Ustedes dirán, pues, la probabilidad es alta, la probabilidad es media o la probabilidad es baja. Pero si vemos que hay un piso mojado, entonces la probabilidad es alto. Determinamos, ya hicimos una determinación ahí, probabilidad alta. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta y nos preguntamos, ¿qué consecuencias puede tener este trabajador si se resbala? ¿Cuál es la consecuencia? Puede ser dañino, puede ser extremadamente dañino o ligeramente dañino, teniendo en cuenta la definición que nos menciona la RM. Puede tener golpes, puede tener fractura, puede tener esguinces, ¿no? Si tiene una fractura, ya es una consecuencia dañina. ¿Por qué? Porque ya ha generado un daño a la persona, ¿no? Eso es lo que nos menciona. De esta forma podemos determinar la valoración. Es un ejemplo que le estoy mencionando, ¿ya? Ahora, ya hemos visto esta primera variable, la consecuencia, y tiene sus tres, la primera variable es consecuencia, ¿no? Y tiene sus tres, digamos, subvariables, que pueden ser ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Igualito. La segunda variable es la probabilidad, y la probabilidad también tiene sus subvariables, baja, media y alto. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de ambos, nos va a dar el nivel de riesgo. ¿Bien? ¿Continuamos? Aquí también vamos a encontrar esta otra variable que nos habla sobre el nivel de exposición, ¿no? El nivel de exposición al cual se encuentra expuesto el trabajador, ¿no? Que puede ser esporádicamente, pueden ser eventualmente y puede ser permanente. Y siempre estas subvariables tienen un puntaje. Ustedes pueden darle el puntaje 1, 2, 3, 4, ¿no? También depende del criterio de cada profesional que está evaluando o elaborando la matriz IPER-C, ¿no? Se da una puntuación y esas puntuaciones al final se multiplican o se suman, ¿no? Siguiente. Y esto es la matriz de valoración de riesgo. Por ejemplo, si ustedes, como han visto en el primer cuadro, su nivel de riesgo le sale una puntuación luego de la multiplicación, le sale entre 25 y 36, sale 24, es un nivel de riesgo intolerable. Se dice, es un riesgo intolerable, entonces es un color rojo. Y ahora, ¿qué te dice? ¿Cómo tú lo puedes interpretar? ¿No? Te dice que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo. Por eso es importante hacer la evaluación de riesgo, porque tú puedes tomar las medidas correctivas. Tomar una buena decisión tiene que ver con hacer también una buena evaluación de riesgos y hacer una buena interpretación. Entonces ahí tú puedes mencionar y decir, ¿no? Este trabajo no va. ¿Por qué? Porque es un riesgo intolerable. No se puede. Ahora, si es un riesgo trivial, abajito, que ustedes pueden ver en la parte última ya de este cuadro, ¿qué te dice cómo se interpreta un riesgo trivial que no necesita adoptar ninguna acción, ¿no? Que pueden continuar trabajando. Igual el tolerable se puede continuar trabajando. Cuando es moderado también tiene su interpretación. Y de esta forma es que nosotros vamos a
tomar nuestras medidas de control, también vamos a determinar cuáles serían las posibles eh, informes administrativos, ¿no? O también podemos colocar sanciones administrativos más que todo, ¿no? Determinando, haciendo una buena valoración del riesgo. Más abajo vamos, de repente no se entiende porque está un poco separado, pero abajo vamos a ver el global. El siguiente, aquí podemos ver, por ejemplo, el nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia, ¿no? La consecuencia es igual lo mismo que severidad. De repente en otros lados, en otra literatura lo van a encontrar como severidad, pero es lo mismo. El riesgo es uno solo. El riesgo es siempre probabilidad por la consecuencia. Como le mencionaba arriba, ¿no? La probabilidad tiene subvariables que puede ser bajo, medio y alto. La consecuencia o la severidad también tiene subvariables que pueden ser ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Si ustedes se van a la tabla de valoración de riesgo que nos menciona la RM 050-2003, vamos a poder determinar que este nivel de riesgo pueden ser el trivial, pueden ser tolerables y moderados, ¿no? Y esto es importante, conocer, que todos conozcamos esto y tenemos que aprender a hacer, sobre todo, a determinar cuando un peligro tiene una valoración, un nivel de riesgo tolerable, cuando es moderado y cuando es importante. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, ¿no? Criterios para cálculo de nivel de riesgo, ¿no? Personas expuestas, el primer párrafo, vamos a ver, de 1 al 3. Procedimientos existentes, si tenía, es un parámetro que tiene que cumplir la probabilidad, ¿no? La capacitación, exposición al riesgo, ¿no? ¿Se acuerda que les mencionaba arriba una variable del tiempo de exposición que pueden ser esporádicamente, pueden ser también eh, permanente o pueden ser también eventual, ¿no? Entonces acá también se colocan estas características. Ahora, la severidad, que pueden ser por la consecuencia, ¿no? Y estimación del nivel de riesgo, grado de riesgo, es trivial, tolerable, moderado, de acuerdo a la puntuación que vamos a evaluar, ¿ya? Siguiente, y aquí vamos a hacer un ejemplo completo. Aquí vamos a poder detallar, ¿ve? Por eso es que se tiene que tener mapeado todas estas características que le he mencionado. Por ejemplo, un puesto de trabajo, operario de almacén, una actividad que se realiza, el despacho de equipos o insumos, ¿no? La tarea puede ser una tarea específica, el etiquetado. El peligro, máquina etiquetadora con guarda de seguridad, ¿no? Con guarda de seguridad. Ese es el peligro que puede generar. ¿Cuál es el riesgo de este peligro? Que puede generar atrapamiento del miembro superior, ¿no? Incluso de manos, amputación de dedos, de manos y diferentes lesiones que puede generar esta máquina. Entonces, el peligro está identificado. Se ha determinado también cuáles son los riesgos que puede suceder, ¿no? Ustedes también pueden colocar el otro parámetro donde pueden colocar requisitos legales, con qué artículo de la norma se estaría cumpliendo, ¿no? Seguido, vamos a ver las características de la probabilidad. Como le mencioné, ¿no? ¿Cuántas personas están expuestas? 3. El índice de procedimientos que tiene para realizar esta tarea de etiquetado, 1. Índice de capacitaciones que ha realizado para hacer esta tarea, 1. Índice de exposición al riesgo, ¿no? 2. Y 2 es que dijimos que pueden ser eventualmente. El etiquetado no es que utilicen todos los días, o de repente sí, ¿no? En este caso solo utilizan pues esporádico, eventualmente, ¿no? Por eso le han puesto también el índice 2. Índice de probabilidad, sumas todo, ¿no? 3 más 1, 4 más 1, 5, más índice de exposición 2, 7. Entonces el índice de probabilidad te va a dar 7. Por el índice de severidad, o el índice de consecuencia, hemos visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, le puso la escala 3, pero ustedes han visto, como les he enseñado anteriormente, el índice de probabilidad, que puede ser bajo, medio o puede ser alto, ¿no? Le ponemos una puntuación, bajo 1, medio 2 o le ponemos el alto 3. Si decimos que este índice de severidad o este índice de consecuencia, ¿no? Tiene la puntuación 3, le colocamos esto, ¿no?
el número 3. Y luego hacemos la multiplicación nada más. De 7 por 3, el riesgo es 21. Nivel de riesgo es importante, entonces se tiene que hacer una interpretación de este nivel de riesgo. ¿Ya? Y luego se toman las medidas de control. Básicamente, así de esta forma es como se hace una evaluación de riesgos, pero no se tienen que olvidar siempre que el riesgo es siempre la probabilidad por la consecuencia o también probabilidad por la severidad. Siempre teniendo en cuenta estos cuadritos que están arriba, que es lo que nos va a ayudar a hacer una buena valoración de riesgo. Bueno, creo que esto es un pequeño, digamos, resumen de lo que implica este tema de IPRC. En realidad es muy amplio, pero se tiene que conocer los conceptos básicos y también conocer los términos que se utilizan para hacer esta elaboración del IPRC, ¿no? La elaboración del IPRC. Se tiene que conocer cuáles son los conceptos, los términos, entender sobre todo qué es lo que quiere decir cada variable, ¿no? ¿Qué significa probabilidad? ¿Qué significa consecuencia? ¿Qué significa la valoración de riesgos? ¿No? Y también conocer la interpretación. Entonces, teniendo un conocimiento de todas estas variables, nosotros podemos hacer la correcta evaluación de riesgos, ¿no? Y de esta forma determinar las mejores medidas de control, las mejores medidas de corrección que se tienen que tener en cuenta para cada peligro, ¿ya? Bien, eso sería todo. Le agradezco a cada uno de ustedes. Como le menciono, este es un breve resumen de lo que es identificación. En realidad este tema es muy amplio que se tiene que conocer a profundidad. Ni solamente les he mencionado algunos conceptos básicos que se tienen que tener en cuenta para hacer la elaboración. Si hubiera alguna pregunta, estoy atenta para poder ayudarlos a resolver.